Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Migración al Día. Hoy tenemos un invitado sumamente especial, el doctor Alexander Alfano, quien se va a conectar desde la Florida, con quien vamos a conversar sobre temas de migración, sobre todo aquellos temas que preocupan a nuestra comunidad, como es el proceso de asilo en la Corte de Migración, sobre todo porque hay muchísimas personas que están ingresando por la frontera y que deben presentarse en estas instancias de manera muy rápida. Entonces vamos a enviar la invitación al doctor Alfano. Mientras tanto, les recordamos que nuestros patrocinantes, Mirna Méndez Realtor, @Mirna Méndez Realtor, y su número de teléfono, el 832-475-8072, y Emilia Villalobos, Villalobos Insurance, 346-401-5621. Es el número de teléfono para contactar a nuestro. Bueno, allí le acabamos de enviar la invitación al doctor Alexander Alfano para comenzar con esta conversación de esta noche. Buenas noches, doctor. ¿Cómo se encuentra? Bien, gracias. Aquí en Miami, saludándolo a todos sus participantes. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Esperemos que se conecten muchas más personas esta noche y, por supuesto, si están viendo este programa en diferido en el YouTube, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Bueno, doctor, cuénteme cómo ha estado la cosa. Por allá no hubo tornados, no hubo ningún problema el día de hoy. Acá en Texas tuvimos las secuelas de un tornado bastante fuerte en la mañana. Interesante, sí. Aquí en la Florida todo bien. El primer día de la primavera estamos celebrando el cambio de las estaciones. Sabemos que hace un par de días se cambió el horario, el reloj, y estamos todos ajustándonos a spring forward, es como dicen en los Estados Unidos, spring forward. Y así, mucho movimiento en el campo de inmigración. Así Y es, así esperamos poder ayudar. propiamente con algunas preguntas que ya nos han dejado a través de las redes. Quería hacerle un comentario, no sé si ya está en conocimiento, que hace algunas horas un grupo de congresistas en una comisión bipartidista le ha solicitado al presidente Biden la redesignación, bueno, la extensión del TPS y también la redesignación con fecha 31 de diciembre del año 2021. Interesante. Sería un gran logro poder ampliar el periodo de registración, aunque realmente no exige acto del Congreso, porque de primera el presidente tiene autoridad para emitir un decreto de TPS. Podría actuar independiente de las otras ramas, sea la rama legislativa o la rama judicial. Como ejecutivo puede decretar, reglamentar y anunciar TPS con una nueva fecha de inscripción, diciembre 2021. ¡Wow! Sería una bendición para muchos venezolanos que realmente no pudieron aprovechar la fecha del 8 o 9 de marzo 2021. Así es, doctor. Sí, yo entendí la medida, digamos, como una medida de apoyo hacia la comunidad por parte de esta comisión bipartidista, entendiendo, como usted señala, que el presidente Biden podría simplemente decretarlo. Y bueno, hay muchísimas expectativas, sobre todo porque desde marzo, desde el 8 de marzo del 2021 en adelante, son miles de venezolanos los que han ingresado a Estados Unidos y que evidentemente representa una esperanza para toda esa población de optar a este estatus de protección temporal, que digamos es más directo que un asilo político, porque hay muchísimas personas que necesitan la protección, mas no tienen el asilo consigo. El asilo tiene un criterio de elegibilidad que es superior al TPS, que simplemente exige haber llegado a territorio norteamericano antes de 9 de marzo 20, mejor dicho, 8 de marzo, aplicar del 9 de marzo del 2021 en adelante. Y sabemos que el asilo tiene un criterio más riguroso de lo que es persecución, temor creíble y lo que es los 5 causales: raza, religión, nacionalidad, grupo social, opinión política. 5 causales que justifican el asilo. El TPS no entra en tanta polémica de lo que es opinión política o persecución como tal. Simplemente se toma el país de origen, la fecha que hayan llegado a los Estados Unidos y que se registren. Así es, doctor. Bueno, doctor, por acá tengo algunas preguntas, doctor, en materia de lo que tiene que ver con asilo, entendiendo del proceso en las cortes, que entiendo que usted tiene mucha experiencia, por lo menos litigando con la corte, y hay gente que está interesada. Sabe que hay muchas dudas, porque
¿qué pasa en las cortes cuando una persona lo envían a la corte? La primera pregunta sobre eso que se hace todo el mundo es, para la master hearing o la primera audiencia, ¿es necesario acudir con un abogado o la persona puede acudir sola? Nos han preguntado en las redes sociales y bueno, quisiera que abriéramos con eso. Se puede entrar al tribunal siempre, independiente del apoyo de abogado. La Corte de Inmigración no exige ni provee apoyo jurídico. Sin embargo, en ausencia del apoyo de un abogado, uno se puede sentir desorientado, desamparado. Y los procesos pueden ser extraños para el que no trafique en lo que es proceso de remoción, removal proceedings. Sin embargo, diría que de 10 respondents, los que responden a cargos de inmigración, 5 pueden tener representación legal. Entonces, sabemos que las cortes de inmigración ni tienen obligación ni de proveer representación legal, ni exigir representación legal. Por lo tanto, diría que fácilmente un 50% de los que responden a cargos de remoción se presentan sin representación legal. Entonces, la respuesta a su pregunta sería que no es requerido tener abogado en la primera audiencia máster, ni en la segunda, individual. Es un lujo, un privilegio que deberían aprovechar, pero no es ni exigido ni la corte le provee representación legal. Solo cuando existan 3 elementos es que el gobierno le pone abogado de oficio, como creo que se dice. Número 1, caso criminal. Inmigración no es criminal. Número 2, que haya pena de cárcel. Y número 3, que haya insolvencia económica. Si cumplen con 3 elementos, la corte le asigna un abogado público, un defensor público. El campo de inmigración falla en el elemento de que no es un tema criminal, penal, claro. Es un tema civil, administrativo. Ahora bien, doctor, una persona que esté ante un juez y el juez le pregunte, por ejemplo, como conozco algún caso, si usted requiere tiempo para conseguir un abogado y la persona en la master hearing dice, sí, deme más tiempo para conseguir un abogado, ¿cómo le afecta ese tiempo que está solicitando adicional a la audiencia que tenía en ese momento? Pues inmediatamente se para el reloj. El reloj de los 150 días para lo que es el permiso de trabajo se suspende. Y sabemos que para el primer permiso de trabajo bajo la provisión del código C8, Asylum Pending o Pending Asylum, sabemos que hay que esperar 150 días. Súmale unos 30 días de procesamiento, 180 días. Antes, con el expresidente Trump, lo expandieron a 365 días. Sin embargo, los tribunales federales desestimaron la ampliación y quedó en 150 días. Por lo tanto, el pedir extender la cita master por la razón de buscar abogado, por razón de que quiera cambiar de foro o que necesite meditar el caso, claro, para el reloj. Al parar el reloj, ya no cuentan los 150 días. Ahora, el que esté renovando el permiso de trabajo, ya tuvo el primero, o el que no esté aplicando el asilo. El que no haya metido el asilo todavía. No es afectado porque el reloj no ha empezado a correr. Claro, es correcto. Sí, eso mismo pensaba con los que no todavía han metido el asilo. Ahora bien, doctor, el tema se litiga en la segunda audiencia. O sea, ¿cómo funciona ese proceso? Digamos, ya pasó la master hearing y la persona va entonces al día D donde de esa audiencia va a depender en parte, buena parte de su futuro. ¿Qué sucede en esa segunda audiencia ante la corte y cuál es la función principal que el abogado ejerce durante esa presentación? En la segunda, puede ser la tercera o cuarta, pero en la última audiencia se le dice individual hearing, donde solamente está el aplicante que se le designa respondent, porque responde al cargo de remoción, deportación. El respondent está solito a privados con el juez. En el máster pueden haber otras personas presentes y es una audiencia muy ligera, ¿sí? Donde piden solamente verificar nacionalidad, nombre, dirección, domicilio y que hayan recibido copia de los cargos. Entonces,
lo que tenemos es que en la primera audiencia es para establecer los preliminarios y el fundamento de lo que es el caso. En la segunda audiencia, the individual, que puede ser la tercera o cuarta, dependiendo en cómo ha procedido el caso, Claro. lo que termina siendo la última audiencia con el juez, individual hearing. Ahí se presenta evidencia, testimonio, expertos, documentación y está todo grabado, transcrito, 2, 3 horas de testimonio. Si es una es menos, si son 3 son más, si son 5 más aún. Con el juez escuchando debidamente qué pasó, cuándo, cómo, dónde. Sí, y eso pues, y a través del traductor, todo está repetido 2 veces, una vez para allá, otra vez para acá, y entonces todo procede lentamente. Sin embargo, es un proceso de asilo defensivo. Claro. Es la tercera instancia. Temor creíble, afirmativo, defensivo, de las 5. Entonces, el asilo defensivo es frente al juez, sea que pasó por temor creíble o que nunca pasó por el afirmativo, porque de temor creíble directamente al juez, o que no tuvo, digamos, temor creíble, pero sí afirmativo, y lo refirieron al juez. ¿Sí? Y entonces una vez frente al juez es repetir de novo, una frase latín, de novo, ya, de nuevo, de cero, empiezan, le reciben una nueva aplicación y lo que no puede haber es contradicciones, Claro. no puede diferir, porque entonces provoca sospecha de que hubo alguna manipulación de los hechos del caso. Y ahí han habido instancias de que si la primera no coincide con la segunda, pueden haber sospecha de que no hay credibilidad en la presentación. Entonces siempre debe haber una consistencia de la primera a la segunda a la tercera, del temor creíble al afirmativo al defensivo. Así es, doctor. Doctor, ¿y cuánto tiempo, nos preguntaban también en las redes sociales, cuánto tiempo puede pasar una persona quien fue al afirmativo y lo remitieron a corte, después fue a la corte y fue negado, entonces viene un proceso de apelación? ¿Cuántos años? Porque hay gente que pasa muchísimos años en esos procesos. ¿Cuánto es el máximo que usted conoce que puede tardarse ese tipo de procesos si la persona está apelando y ese proceso se le va dando largas? Son 5 instancias. No todos pasan por las 5. La primera, temor creíble. Los que pasan por detención o fueron parados en el aeropuerto, por decir. Segunda, afirmativo. Tercero, defensivo. Cuarto, la apelación que menciona usted. Y quinto, Sí. las Cortes Federales. Muy pocos casos llegan a la quinta instancia. Y los que les niegan en la segunda y tercera siguen a la, perdón, segunda y tercera siguen a la cuarta. Y en la cuarta es que puede durar. Thank you very much. I have a card for that at home. I'll come Maybe one of these days come by one for a second. You got it. Thank you. Sorry, guys. Ah, sí. Las autoridades. Perdón. No se preocupe. Las 5 instancias: temor creíble, afirmativo, defensivo, apelación, Cortes Federales. Usted mencionó la número 4, que es la apelación de cuando lo hayan remitido a la Corte. La apelación y todo puede tardar de comienzo a fin 3, 4 y 5 años. Imagínense. 3, Wow. 4 y 5 años. Y mientras tanto, doctor, la persona O sigue más. su vida, sigue trabajando, sigue renovando el permiso de trabajo, es decir, hasta Sí. que haya una decisión final. De las 5 instancias, el permiso sigue en vigor normalmente la segunda, porque en la primera es temor creíble. Ahí no hay permiso de trabajo. Están Correcto. entrando apenas en ICE, están detenidos. Pero en la segunda, afirmativo, 150 días, 30 días más. La segunda, frente al juez. Y la tercera, perdón, y la primera, segunda, tercera es apelación. Ahí sigue, perdón. Primera, temor creíble. Segunda, afirmativa. Tercera, frente al juez. Cuarto, apelación.
En las primeras 4, el permiso de trabajo sigue en vigor y está frenada la deportación. Una vez negada la cuarta instancia, Board of Immigration Appeals, ahí sí pueden ejecutar la orden de deportación y el permiso de trabajo queda nulo. Hasta Queda ahí nulo. llega. Sí. Entonces son temor creíble, afirmativo, defensivo, apelación, Corte Federal, donde cambia de la rama ejecutiva a la rama judicial, las Cortes Federales. Recuerden, las Cortes de Inmigración son Cortes del Ejecutivo, Cortes del Department of Justice. Por eso es que han habido propuestas y proyectos de ley de sacar la Corte de Inmigración de lo que es la rama ejecutiva y para que sea realmente una entidad independiente de lo que son las influencias políticas. Doctor, vamos a saludar por acá a nuestro colega J. Abreu. Saludos para todos desde acá, desde Houston. Isan Cordero, saludos y bendiciones. Gracias por la información. Saludos desde Houston. Importante lo de la apelación. Si tienen preguntas sobre el tema que estamos hablando el día de hoy, el proceso de asilo en la corte, pues pueden hacerlas en este momento para que las tengamos por allí. Porque evidentemente, doctor, esto es un tema, pues que es un tema sumamente complejo. Hay muchas personas que se preguntan por qué dura tanto el proceso. Y yo recuerdo que usted nos decía en una clase que los jueces tienen alrededor de 2.500 casos. Entonces, más o menos, ¿en cuánto tiempo pueden ir sacando 2.500 casos? Aunque, doctor, ¿qué información se maneja a nivel de migración? ¿De cuál es la razón por la cual muchas personas que acaban de ingresar ya tienen su audiencia máster en 2 y 3 meses cuando hay personas que tienen años y todavía no los han llamado la primera vez? ¿Qué se le puede decir a estas personas? Pues los que ya tienen años realmente ingresaron sus casos bajo otro régimen político, social, real. La crisis en la frontera ha provocado que invoquen lo que es el sistema LIFO, Last In, First Out. El último en aplicar, el primero que se cita, como para desincentivar a que apliquen. Porque no van a ser 3 años, van a ser Claro, 3 meses. sí. Ahora, me han dicho que de 5 casos que aplican, solo uno de 5, un 20% están citando. Ahora, eso no le aplica, eso es en la segunda instancia afirmativa. Cuando entran por frontera, sabemos que ya entran por otra figura y saltan la segunda instancia, que es afirmativo directo a la tercera instancia, defensivo. Asilo defensivo frente al juez. Así es, así es. Y esa es la razón por la cual entonces los últimos en entrar son los primeros en ser llamados en este momento. Por acá nos dice Javier Abreu, que lo acabamos de saludar, estudiante del Instituto Paralegal. Felicitaciones por este tema tan importante a la comunidad migrante. Felicitaciones, doctor. Doctor, ¿cómo se puede ayudar a los aplicantes de asilo que ya tienen muchos años? ¿Hay algún proceso que se pueda hacer legalmente con un abogado que usted pueda realizar para intentar darle celeridad a esos procesos, o ya allí no hay absolutamente nada que se pueda hacer sino esperar? Estamos teniendo problemas acá con la conexión. Bueno, vamos a esperar que el doctor retome. Y mientras tanto, amigos, si tienen preguntas sobre este tema, por favor, déjenlas acá en los comentarios para hacerlas en los próximos minutos al doctor Alexander Alfano, un invitado de lujo que tenemos esta noche en Migración al Día. Y por supuesto, si usted está viendo este programa en diferido a través del YouTube, por favor, suscríbase a nuestro canal. Se desconectó el doctor. Voy a enviarle nuevamente la invitación. Seguro problemas con la conexión porque iba en el carro. Ya sabemos cómo está la situación. Ajá, doctor, por aquí estamos. Sí, perdón. Entonces, la pregunta fue que en lo que llevan esperando muchos años. Observe, Correcto. si se pasan 10 años, y antes que lo citen al juez, en otras palabras, el cálculo de los 10 años se suspende cuando le emitan el notice to appear, la cita con el juez. Si pasan 10 años o más y no lo han citado al juez, notice to appear, el proceso de remoción, no lo han citado, sigue en espera más de 10 años, puede aplicar la cancelación de la remoción. Sin embargo, le piden 2 elementos más: tener un familiar inmediato con residencia o ciudadanía.
norteamericana. Y dos, que si no fuera cancelada esa remoción, ese ciudadano o residente sufriría consecuencias extremas. Cancellation of removal for non-permanent residents. Es una posibilidad, pero no lo veo muy probable que lleguen a los 10 años. La idea es que saquen a la gente antes que lleguen a los 10 años, a menos que sea una administración flexible, amplia, generosa, que no lo tomen. Sí, depende mucho en la política, la ideología. Por ejemplo, Trump, el expresidente, tenía una ideología de apretar. Y Biden, generalmente, hemos visto una ideología de aflojar. Ahora, Así es. eso es una generalización, pero aplica igual. Así es, así es. Mira, doctor, bueno, sí, Dulce, sí, el programa queda grabado. Pueden seguir la cuenta del doctor, los que no lo siguen todavía, y los que no me siguen, por favor, siguen esta cuenta también. Y bueno, doctor, le preguntaba si hay algún trámite legal que se pueda hacer para agilizar el proceso de las personas que tienen años esperando, no digamos 10, digamos que tienen 4, que tienen 5 años y todavía por asilo afirmativo y no han sido llamados. Hay un link en la página del internet de USCIS, United States Citizenship Immigration Services, el Servicio de Inmigración norteamericano, donde uno puede pedir que le adelanten la cita de asilo para que avance el caso. Sin embargo, hay que demostrar una urgencia, una razón, digamos, humanitaria o grave que justifique que se tome fuera de secuencia o de orden ese caso. Pero sí existe. Hay un link en particular que uno puede mandar una comunicación pidiendo adelantar la cita. Sin embargo, si no hay un justificante, es muy probable que sea negado. Muy bien. Todos estamos frustrados con las demoras en el sistema. Todos, yo, usted, todos. Si no hay un justificante, no veo que realmente prospere la gestión. Así es, doctor. Cambiando un poco el tema, veía que hace algunos días usted planteaba bueno, usted no, a través del instituto y los profesores del instituto habían mencionado que quizás se pudiera organizar una especie de demanda por el tema del retardo en la aprobación de la renovación de los permisos de trabajo. ¿Cómo cree usted que va a cambiar eso con digamos, con la nueva medida o con el retorno de la antigua medida que dan 30 días para dar una respuesta en los casos de asilo? ¿Y usted cree que sí, se va a empezar a agilizar ese tema a nivel general de renovaciones, permisos de trabajo por TPS, todas esas cosas? Sí, hay dos factores que están en tensión dinámica. La realidad en el campo de batalla. Y número dos, que la ley exige proceso debido. La realidad en el campo de batalla es que hay una escasez de apoyo laboral en inmigración, muchos casos, pocos oficiales atendiendo y procesando. Y la ley, la constitución, exige proceso debido, due process, que el que aplica permiso de trabajo no tenga que esperar 18 y 24 meses que le llegue el documento. Hay un dicho en inglés, justice delayed, justice denied. La justicia que se demora es la justicia que se ha negado, que no existe, que ha sido nulo. La justicia tiene que coincidir con los tiempos y no sirve tener las personas esperando 2 años poder simplemente trabajar. Ahí radica la demanda colectiva en los tribunales federales. Es muy probable que prospere la demanda. Sin embargo, ¿qué hacemos cuando hace 2 añitos y pico, 2, 3 añitos, Inmigración estaba por suspender 70,000 empleados por falta de presupuesto? Y lo recuerdo muy bien, lo anunciaron en el internet. Lo busquen, no lo encuentra, pero ahí está. Yo sé, le saqué screenshot. El internet es muy caprichoso. Lo que hoy encuentra en él o en ella, no lo encuentra mañana. Y eso lo digo porque llevo 20 y 30, 25 años en el internet. Y me he dado cuenta, lo que uno busca hoy no es lo que encontraba ayer. Entonces, inmigración está en crisis.
está en crisis. Hay muchos casos, pocos. Vea, los jueces, aproximadamente 600 jueces, 1.5 millones de casos. Suman 2.500, 3.000 casos por juez. Imagínese usted llegar al despacho y tener 3.000 casos, Sí, carpetas que atender. la locura, la locura. Eso es lo que decíamos, doctor, que eso es parte de la situación de crisis, pero posibilidades de salir de esa crisis en el corto plazo no se ven, doctor. Sin embargo, seguimos caso por caso, persona por persona. No podemos generalizar cuando estamos hablando de un paciente, de alguien que tiene una situación en vida real, tiempo real. Entonces, sí, podemos tomar referencias de lo que es la situación global. Sin embargo, procedemos caso por caso, case by case, client by Muy client, bien, muy bien, person by doctor. person. Por acá Javier nos pregunta si una persona que tenía presencia ilegal llegó con visa, le dieron TPS y salió, no le dejaron entrar, ¿puede pedir asilo? Entonces, observemos la secuencia. Es muy importante. Vemos que el aplicante logró TPS, ¿correcto? Sí, pero Muy primero buena llegó pregunta. con visa y se quedó más tiempo porque dice que llegó con visa y tiene presencia ilegal. Se apegó al TPS, tercer paso, y el cuarto me imagino que solicitó un permiso de salida y después no lo dejaron entrar, es lo que dice acá. Entonces, si se encuentra en el exterior nuestro cliente, ¿sí o no? Sí, bueno, es lo que entiendo, cuando dice que no le dejan Es entrar, me lo que imagino entiendo. Si es se que está fuera. encuentra en el exterior, es un caso muy diferente a que se encuentre en los Estados Unidos. Ahora, si se encuentra en el exterior, sabemos que el caso procede por Department of State, embajada consulado. Si se encuentra dentro territorio norteamericano, es un caso muy diferente. Pero asumiendo de la pregunta, parece que viajó y no lo dejaron entrar, teniendo Sí, TPS aprobado. sí, Parece que no nos indicó el país. Me imagino que puede ser El Salvador, pero me puedo equivocar, y que salió y no pudo entrar. En ese caso, me da la impresión de que tendríamos que concentrarnos en por qué no pudo entrar. ¿Qué pasó? What happened? What happened? bueno, Javier, si estás allí y quieres ampliar para obtener esa respuesta, pues avísanos mientras le pregunto algo más al doctor, ya que nos quedan pocos minutos. Doctor, ¿cuáles son los planes del Instituto Paralegal, doctor, profesionalmente? Estuvo por acá en la ciudad de Houston la semana pasada, tuvimos un gran encuentro con colegas, un compartir absolutamente importante para toda la comunidad, donde pudimos interactuar con los profesores, conversar de distintos proyectos y bueno, me gustaría que le contara también a la audiencia qué es lo que se viene desde el Instituto Paralegal y a nivel profesional para todas esas personas que están también buscando una oportunidad profesional en este país. Mi experiencia en Houston me inculcó más aún de que somos una comunidad profesional. We are a professional association. Aunque seamos informal y seamos, digamos, pioneros, vanguardia. La realidad es que hay una comunidad de preparadores en todos los Estados Unidos, en todo el mundo realmente, porque se extiende de las fronteras norteamericanas hasta el exterior. Entonces, me agrada tanto poder conocer preparadores en todos los Estados Unidos y en todo el mundo, donde estamos realmente aprovechando un campo de trabajo y ayudar a los aplicantes, peticionarios, beneficiarios, solicitantes necesitados. Realmente el campo de inmigración se está poco a poco traduciendo a un campo digitalizado, online. Hay 5 figuras: el abogado, el paralegal, el preparador, el non-profit y el cliente autorrepresentado. Entonces, hay muchos casos que no exigen ni abogado ni paralegal, que simplemente con preparador, non-profit o autorrepresentado pueden ingresar a la página de USCIS, abrir su cuenta y manejar su propio caso sin tener que recurrir a un tercero. Es el futuro y la intención del instituto es apoderar, capacitar al cliente, al preparador, al non-profit, al paralegal y al abogado en cualquier estación del proceso que se encuentre.
porque pueden haber muchas variantes, multitudes de posibilidades. Sin embargo, en cualquiera de los 5 estamos para brindar apoyo. Y realmente hace poco estuvimos con un pastor que está en la frontera de Texas con México, un non-profit, una fundación que necesita apoyo. Estuvimos en Houston con varios preparadores que tienen oficinas, atienden, responden, resuelven. Así es. Así es, doctor. Bueno, fue una gran experiencia y de verdad que deseamos, hay muchas personas que se quieren involucrar en este mundo y yo siempre les digo que las puertas están abiertas. No lo hago propiamente en nombre del instituto, pero siempre le doy los datos para que se comuniquen, porque en verdad que los recomiendo ampliamente. Me formé allí con ustedes y pues agradecido por todo el conocimiento y la oportunidad. Mire, doctor, aquí Javier nos da una extensión de la explicación de lo que está diciendo, pero es un caso hipotético. Saludos, Giovanni Guzmán. Mira, él lo que dice, doctor, es lo siguiente. No lo dejan entrar, pidió el permiso de viaje y al regresar no lo dejan entrar a discreción del funcionario. Que si puede pedir asilo allí en ese momento. Es lo que entiendo de la pregunta porque es un caso hipotético. Y la respuesta es que sí. Siempre, si la entrada es negada, existe la defensa a que lo saquen invocando el asilo. Y en ese caso lo pasan a lo que es la primera de las 5 instancias, temor creíble, que realmente lo entrevistan de manera que se determine lo mínimo. Claro. Lo mínimo. Porque en este caso, doctor, el TPS, cuando sales con el permiso y regresas, tienes un estatus al ingresar, ¿correcto? Es correcto, pero algo pasó en ese caso. Por eso pregunto, hay que ponerle lupa y enfocarnos en por qué no puedo ingresar. No, él dice ahí parece que haya... es un caso hipotético. Dice que no entró porque se negó la entrada. No. Los casos hipotéticos son para especular. Podemos especular. Yo diría que casi siempre los dejan entrar. Casi 99.9. Si me estamos hablando del punto 1, me toca especular. Y ahí sí entramos en la dimensión desconocida. Claro. Bueno, doctor, última pregunta, doctor, a propósito del tema del permiso de viaje con el TPS, porque hay muchas personas que en nuestra comunidad les da miedo. De repente hay muchos mitos sobre el tema de que no lo van a dejar entrar y restricciones. Por ejemplo, doctor, si pueden viajar, si una persona venezolana con TPS puede viajar a Colombia. Porque dicen... Perdón, me equivoqué. Dije 99.9. Sí, a veces emiten el permiso de viaje, pero la persona acumuló presencia ilegal. Y al regreso se dan cuenta de que se estuvieron fuera de estatus más de 180 días y pueden ser parados. Entonces, no son 99.9, son 80%, porque en el 20 no calcularon bien y por ignorancia salieron sin haber contado los días. Perdón. Okay. Allí estuvo el error en este caso especulativo. Doctor, sí. Finalmente entonces con esta pregunta, ¿puede la comunidad venezolana con permiso de viaje por TPS viajar a Colombia, Ecuador, Brasil, países fronterizos de Venezuela? Sí, hasta Venezuela pueden, con cuidado y con justificantes muy precisos, pero sí pueden viajar y pueden regresar a entrar a los Estados Unidos de nuevo, con el Advance Parole. No viajen simplemente con TPS. Tienen que aplicar el permiso de viaje. Correcto. Bueno, doctor, de verdad que le agradezco el tiempo que nos ha dedicado esta noche. Sé que, bueno, tiene una agenda ocupada, pero de verdad que queríamos hacer este programa. Y bueno, lo invito a que dé sus palabras finales para esta audiencia y para los que nos van a ver en diferido a través del YouTube y este mismo programa que queda colgado en la cuenta. Gracias por el privilegio, la bendición de poder acompañarte y espero pronto repetir. Dios mediante, así será, doctor. Saludos a todos los profesores, saludos a la profesora Joana, que le estimamos mucho. Y bueno, a toda nuestra audiencia, nos vemos en un próximo programa. No se olviden de seguir nuestra cuenta en Instagram y seguirnos en nuestro canal de YouTube. Muy buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego.